Hello guys, this is Miss Lily talking. Esta soy yo hablando, Miss Lily. Espero que estén teniendo un buen fin de semana y espero que lo aprovechemos al máximo. Estamos en la página number 8 and this second floor, se fijan, tenemos aquí el second floor y tenemos el tema que es this, that, these, and those in parts of speech. Pero primero vamos a empezar conociendo los classroom objects. Classroom es aula, ¿verdad? Aula de clase. Y objects son objetos. Entonces, classroom objects son objetos de clase. Y los vamos a conocer en este momento. Pueden ver la picture que tengo aquí en la pantalla y tenemos un aula de clase donde tenemos varios objetos. El primer ejercicio que tenemos aquí dice read the lookbox. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Leer el lookbox de aquí en la parte inferior izquierda. Y tenemos A, N en plurals. A and N significa one, significa uno. Y tenemos N, que también significa uno. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos aquí, it's a dictionary. It's un dictionary, diccionario. Tenemos también, es un eraser. Miss, ¿pero por qué le agregamos N? Porque la siguiente palabra empieza con una vowel, que en este caso sería I. Cuando una palabra después de A, o de que vamos a decir la cantidad que es 1, tiene una vocal, entonces an le vamos a agregar una N, porque no podemos tener dos vocales juntas que van seguidas en dos diferentes palabras. Entonces le agregamos N. It's an eraser. Pero tenemos que tener muy claro que A en N es uno. ¿Ok? Las dos palabras significan uno. Luego tenemos the plural form, la forma plural, que sería their bags. Esas son mochilas o bolsas. They, ellas o esas, are, plural, son, are. En este caso están abreviados, are. Después vamos a ver eso. Bags, ¿ok? Bolsas o mochilas. Ahora vamos a seguir con este ejercicio. Las instrucciones dicen, then match the objects with the pictures. Pero para match, ¿ok? Match es unir the objects, los objetos, with the pictures, con las imágenes. En letter A tenemos desk, que si se fijan ya está marcada en la picture, que está con el number 5. Este es un desk. Entonces vamos a ponerle la letra en el número 5 que está representando el desk. Ahora vamos a ir a letter B, que es board. Entonces, en esta picture, board es donde la maestra escribe cuando está enseñando. Entonces sería la pizarra. En este caso sería number 4. Ok, yo les voy a ir diciendo lo que van significando y ustedes van uniendo. Then letter C is pen. Pen es la pluma o la tinta o el lápiz de tinta, como nosotros lo llamamos, que no es un lápiz, ¿ok? Es una pluma, es tinta, pen. Luego tenemos en letter D, tenemos bags. Bags pueden ser las mochilas, que también se les llaman school bags, pero también simplemente se les pueden llamar bags, mochilas, bolsas también o bolsos. Then we have letter E, chair, que es donde todos nos sentamos, ¿ok? Es donde nos sentamos, chair. Luego tenemos books, ¿ok? Books son los que ya vienen llenos, ¿verdad? Los que nosotros leemos. Esos son los books. Si se fijan aquí, la palabra está en plural.
¿ok? Plural, books. Cuando está en plural le agregamos una S. Luego en letter G tenemos paper, paper, que son las hojas que traen los cuadernos, es papel, ¿ok? Paper. Luego tenemos pencil, que ese sí es el lápiz que trae borrador y es de carbón. Pencil. No podemos confundir el pen, que es tinta, con pencil, que es lápiz grafito o lápiz carbón. Luego tenemos letter I, que es notebook, notebook, ¿okay? Que es donde nosotros escribimos. Me imagino que en este momento están usando un notebook para tomar notas de las palabras que vamos aprendiendo en este momento, del vocabulario that we are learning right now. Then we have letter K, that is a CD player, ¿ok? A CD player, todos sabemos que es un CD. Si se fijan, nosotros utilizamos la misma palabra en español, aunque la palabra es de inglés. Nosotros le decimos, pues dame el CD o pone un CD. En español tendrían que ser CD, pero nosotros le decimos CD en English. Entonces, un CD player es donde nosotros ponemos el CD para que reproduzca. ¿Okay? Es un reproductor de CD. CD player. Then we have letter L, computer. Computer. La palabra es muy similar a la del español, computer, y es la que probablemente muchos de ustedes ahorita están utilizando para ver la clase o los que utilizan para hacer documentos de Word, para meterse a la web, ¿ok? That is a computer. Luego tenemos en letter M, eraser. En esta picture ustedes van a encontrar un eraser que es para pizarra, pero también está el eraser que es para papel. ¿Okay? Eraser sirve para borrar. ¿Okay? Dictionary, dictionary, que es bien parecida también al español. Y, que podemos encontrar las palabras de otro idioma traducidas al nuestro. ¿Okay? O podemos encontrar, hay algunos libros que lo traducen y hay otros libros, por ejemplo, que simplemente son de un solo lenguaje donde podemos encontrar los significados de las palabras. Dictionary. Then, you are going to listen, listen and repeat. Yo creo que ya unieron, una vez que ya hayan unido los objects with the pictures, vamos a pasar a el ejercicio, a la parte de escuchar y repetir los classroom objects. Entonces, en este momento van a escuchar un audio, van a escuchar los objetos de clase, the classroom objects, y van a repetir, ¿ok? Script 0.9. A, desk. B, board. C, pen. D, bags. E, chair. F, books. G, paper. H, pencil. I, notebook. J, whiteout. K, CD player. L, computer. M, eraser. N, dictionary. Ahora que escuchamos y repetimos, vamos a pasar al ejercicio number 2. El ejercicio number 2 dice, count the numbers of syllables and mark the stress on A or N, then listen again and check. Pero para esto, primero, vamos a ver cuáles son las reglas de cómo estresar una palabra. ¿Dónde va a ir el estrés una palabra? Por ejemplo, cuando tenemos una sola palabra de una sílaba, entonces no hay problema, se pronuncia tal como está. Pero cuando ya tenemos 2 sílabas, tenemos que saber dónde va a ir el estrés. En este caso,
tenemos aquí unas reglas para la correcta pronunciación del estrés en las sílabas. Tenemos word stress rules for two-syllable words. Las reglas del estrés en las palabras para palabras que tienen 2 sílabas. Primero, tenemos que saber qué es un noun. Un noun es una cosa, animal o persona, ¿ok? Es el sujeto, es alguien o algo. Entonces, cuando tenemos un noun con 2 sílabas, el estrés va a ir on the first syllable, en la primera sílaba. En este caso, tenemos, en primer ejemplo, tenemos el nombre de una persona, que en este caso es Richard. Tenemos 2 sílabas aquí. Entonces, como es un noun, el estrés va a ir en la primera sílaba. Richard. Richard. ¿Ok? Va a ir en la primera sílaba. Luego tenemos un objeto, que es money. Tiene 2 sílabas y el estrés va a ir en la primera. Money. ¿Ok? Number 3. Tenemos water, que es el agua. Water y el estrés va a ir en la primera sílaba. Water, no es water o water, no, es water. El estrés siempre va a ir en la primera sílaba cuando tenemos palabras de 2 sílabas y que en este caso sean nouns. Ahora vamos con el segundo. ¿Qué pasa cuando son adjetivos? Palabras que describen como happy, como pretty, como playful, ¿ok? ¿Qué pasa con ellos? También el estrés va en la primera sílaba, on the first syllable. En este caso, el primer ejemplo que tenemos aquí es happy. Happy. Entonces, el estrés va en la primera sílaba. Happy. ¿Ok? Happy. Number 2, happy es feliz. Number 2, tenemos pretty, que es bonito o bonita. Pretty, tenemos 2 sílabas, es un adjetivo, entonces el estrés va a ir en la primera sílaba. Pretty. De tercer lugar tenemos la palabra playful, ¿ok? Entonces, como tiene 2 sílabas y es un adjetivo, el estrés va a ir en la primera sílaba. Playful. ¿Y qué es playful? Playful es juguetón, ¿ok? A playful dog, un perro juguetón, ¿ok? Playful. Entonces el estrés va a ir en la primera sílaba. Luego tenemos verbs, que son los verbos, las acciones. En este caso, cuando tenemos verbs with 2 syllables, the stress will be on the second syllable. Va a estar en la segunda sílaba. En el ejemplo number 1, example number 1, we have begin. Begin. ¿Ok? Entonces, el estrés va a ir en la segunda sílaba. Begin, que es comenzar, es un verbo. Entonces, cuando son verbos, el estrés va a ir ¿en dónde? En la segunda sílaba. Muy bien. Then we have number 2, we have produce. Produce. Okay, that stress will be on the second syllable, sobre la segunda sílaba. Produce. Producir. Number 3, contain. Contain, okay? The stress will be on the second syllable as well. También va a ir en la segunda sílaba. Contain, contener in Spanish. Number 4, insult. Insult. Another verb, otro verbo, with 2 syllables, and the stress will be on the second syllable. Va a estar sobre la segunda sílaba. Insult. Para nosotros en español es como que las palabras también tienen una entonación, no solo en inglés, nosotros también tenemos entonaciones en nuestras palabras en el idioma español. Pero como es nuestro idioma nativo, no lo notamos, simplemente ya sabemos dónde va el estrés. Ahora tenemos que aprendernos unas cuantas reglitas en este idioma para poder aprenderlas. Y a medida que nosotros vayamos escuchando el inglés, practicando el inglés, nosotros simplemente ya vamos a saber, vamos a haber escuchado estas palabras antes y ya vamos a ver dónde lleva el estrés. Entonces solo es cuestión de práctica y decisión. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el exercise number 2? Dice, count the number of syllables and mark the stress. Then listen again and check. Entonces,
Por ejemplo, ya tenemos aquí paper y tenemos de que como es un noun, entonces el stress va a ir ¿dónde? En la primera sílaba, ¿ok? On the first syllable. Entonces vemos que el circulito más grande está donde está el estrés y luego hay un circulito pequeño donde no hay estrés. Y tenemos entre paréntesis la cantidad de sílabas que hay. En este caso serían 2, 2 syllables. Entonces nos vamos a ir con cada una de estas, ¿ok? Con cada una de estas palabras que tenemos aquí del vocabulario. Y, por ejemplo, tenemos desk. Como es una sola sílaba, entonces no hay estrés en ningún lado, simplemente está la palabra. Entonces tenemos desk y entre paréntesis vamos a poner number one porque es una sola sílaba. Desk. Recordemos que para que se convierta en una sílaba, tienen que haber, aunque sea una consonante, ¿ok? Aunque sea una consonante. Luego tenemos board. No se puede separar, es una sola sílaba. Entonces le ponemos entre paréntesis number one. Ahora vamos a buscar una que tenga más de una sílaba. Y en este caso aquí tenemos pencil. Pencil. Como es un noun, dijimos que iba a llevar el stress on the first syllable. Y entre paréntesis vamos a poner la cantidad de sílabas que tiene. ¿Cómo podemos saber cuántas sílabas tiene una palabra? Simple y sencillamente podemos aplaudir. Por cada vez que aplaudamos es una sílaba. Por ejemplo, vamos a tomar esta palabra que tiene más de 2 sílabas. Entonces tenemos computer. Vamos a dividirla en las veces que nosotros aplaudimos. Entonces, computer. 3 times, 3 veces, son 3 sílabas entonces. De esa manera nosotros podemos asegurarnos de cuántas sílabas tiene una palabra. Al pronunciarla en voz alta e ir aplaudiendo donde suene bien que va la sílaba. ¿Okay? Luego tenemos, por ejemplo, aquí dictionary. Entonces sería dictionary. 4 syllables. Así es como nosotros sabemos. Tenemos que escuchar y yo les voy a enviar el audio para que ustedes repitan y conozcan y practiquen la pronunciación de cada uno de estos objetos. Entonces, esta es su asignación. Ahorita van a tener un tiempo, pónganle pausa al video y pónganse a trabajar en esto. Una vez que ya hayan terminado, seguimos con el exercise number 3. El exercise number 3 dice, listen, escuche, and list the words in the order you hear them. Dice, listen, escuche, and list. Y enliste, haga una lista. The words in one, con las palabras en el ejercicio número 1, que serían estas. ¿Ok? Que serían estas. In the order you hear them, en el orden que lo escuchan. Entonces, si se fijan, chair no es la primera palabra que está aquí, sino que es desk. Pero ustedes van a escuchar y digamos, en ese audio, la primera palabra es chair. Luego tienen que escuchar, van a poner el number 2 y la siguiente palabra que escuchen después de chair y así sucesivamente. Van a hacer la lista dependiendo de cómo lo escuchen, qué palabra sigue después de la otra en el audio. ¿Listos? Allá vamos. Transcript 0.10. 1. What's this? It's a chair. How do you spell chair? C-H-A-I-R. 2. How do you say that in English? Board. How do you spell it? B-O-A-R-D. 3. What's that? It's a pen. 4. What's that called in English? Paper. Excuse me? Paper. Thanks. 5. What's that? It's an eraser. Sorry, I don't understand. Can you speak slowly, please? It's an eraser. 6. What are those? They're books. Excuse me, can you repeat that? They're books. 7. What are these? They're bags. ¿Lo tienen? Si no, pueden volver, ¿ok? Pueden retroceder el video, escucharlo nuevamente y hacer la lista, ¿ok? Las veces que ustedes necesiten.
Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que es this, that, these, and those. ¿Ok? Tenemos entonces, look at the examples and circle the correct rules. ¿Ok? Mire, look, mire o observe, look, at the examples, a los ejemplos, and circle the correct rules y encierre las reglas correctas. Para eso, nosotros les voy a enseñar unas cuantas reglas que tenemos que saber para saber cuándo y cómo vamos a utilizar estos this, that, these, and those. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo, tenemos una pregunta que dice, what's this? ¿Qué es esto? Y si podemos observar, la mano está cerca, tocando el libro. Entonces, what's this es ¿qué es esto? This lo vamos a utilizar cuando es un solo objeto y está cerca. La respuesta entonces sería, it's a book. Es un libro. It's a book. Siempre siguiendo la regla esta de it is esto es, it is, y luego a, que si recordamos significa uno, significa one. It's a book, un libro, ¿ok? Luego tenemos en el siguiente ejemplo aquí, tenemos what's that. ¿Qué es? Este es que está aquí con apóstrofe es el is, que es ser o estar. What's that? ¿Qué es eso? Si se fijan, la manito está lejos, está simplemente señalando el lápiz, no lo está tocando. Entonces vamos a utilizar that cuando es una sola cosa y está lejos. Luego, la respuesta sería, it's a pencil. Es un lápiz. It's a pencil. Luego, en el tercer ejemplo, tenemos what are these? ¿Qué son estas? Si se fijan, la manito está tocándolas. ¿Cuál es la diferencia, Miss, entre this and these? Que this es para una sola cosa y que these es para cuando hay más de una cosa y que está cerca. Y cuando contestamos, porque como ya no es una, vamos a contestar con they are. Esas son, they are bags. Y el noun. Luego tenemos aquí en el cuarto ejemplo, tenemos what are those? Those. Si se fijan, la manito está señalando de lejos a varios cuadernos. Entonces vamos a utilizar those cuando son varias cosas y están en plural. Hay varias cosas, están de lejos. What are those? ¿Qué son esos? They are notebooks. Son cuadernos. Ok. Entonces, aquí les tengo una tablita que creo que la pueden utilizar ahorita para aprenderse esta regla. Yo simplemente lo dividí entre singular, plural, near and far. Entonces, si podemos ver, este this que está aquí, está entre la casilla de near y singular, ¿ok? Está debajo de near y singular. Entonces, es lo que vamos a utilizar. Near significa cerca y far significa lejos. Entonces, this es cuando está algo cerca y cuando es singular, significa que uno. Y tenemos that, que está en la columna de far y en la fila de singular. Entonces, that lo vamos a utilizar cuando es una sola cosa y está lejos, far. Luego tenemos aquí these, que está en la columna de near, que significa cerca, y está en la fila de plural, que es plural, que es más de uno. Entonces, these lo vamos a utilizar cuando queremos decir de que están varias cosas cerca, y those cuando están lejos, en plural. Pueden utilizar esta tablita para guiarse para empezar. Tenemos aquí estos ejemplos y tenemos aquí unos pens, plumas, tintas aquí, son varias. Y tenemos una manita señalando de lejos. ¿Qué creen que sería? ¿Sería this, sería that, these or those? Si dijeron those, están en lo correcto. Those pens, ¿ok?
those. What are those? Okay. ¿Qué son esos? Y van a completar este ejercicio en su cuaderno. Este va a ser number 1, 2, 3, and 4. Van a hacer en su cuaderno y van a hacer la misma pregunta que está en el libro, utilizando this, that, this, and those. Okay. Van a escribir what's this, or what's that, or what are these, or what are those. Y van a poner la respuesta, ya sea si son en singular, vamos a utilizar it's a, y vamos a utilizar si es plural, they are, y el noun, y el objeto. Ahora vamos a terminar con este ejercicio que dice, look at examples and circle the correct rules. Vamos a encerrar la regla correcta. Entonces tenemos en letter A, this and that are plural or singular. Tienen que encerrar una de los dos. Luego tenemos letter B, these and those are plural or singular. Letter C, this and these are near or far. That and those are near or far. Vamos a escoger la correcta de plural or singular, or near or far. We are now on page number 9, en la página número 9, page number 9, y tenemos aquí el classroom language number 1, ¿okay? El lenguaje del aula de clase. Y tenemos aquí varias frases que podemos utilizarlo mientras estamos en clase, ya sea online o ya sea presencial. Entonces tenemos la primera pregunta, the first question, that is, what's this called in English? Por ejemplo, yo tengo algo en mi mano, tengo, por ejemplo, mi teléfono, y yo le pregunto a cualquiera, what's this called in English? ¿Cómo se llama esto en inglés? What's this called in English? Utilizamos this porque solo estoy preguntando por una cosa, ¿verdad? Entonces, luego tenemos la siguiente pregunta. How do you say that in English? ¿Cómo dices eso en inglés? Que estamos hablando y de repente sale una palabra y nos quedamos, ok, ¿cómo se dice eso en inglés? ¿Cómo se dice esta palabra en inglés? How do you say that in English? ¿Cómo dices eso en inglés? How do you say that in English? Okay. Por ejemplo, escuchamos, bueno, la palabra más popular es te amo, ¿ok? Entonces yo le voy a preguntar, how do you say that in English? ¿Cómo se dice eso en inglés? I love you, ¿ok? Esa es la palabra, I love you. Ahora tenemos la tercera pregunta. Can you repeat that, please? ¿Ok? Can you repeat that, please? Cuando es una pregunta, siempre la entonación va hacia arriba al final de la oración. Digamos que estamos en clases y yo a veces hablo muy rápido y tal vez se quedan en un momento perdidos. Entonces ustedes pueden decir, Miss, can you repeat that, please? ¿Puedes repetir eso de nuevo, por favor? Can you repeat that? ¿Ok? Can you repeat that? ¿Puedes repetir eso? La cuarta pregunta, the fourth question is, can you speak slowly, please? Can you speak slowly, please? ¿Puedes hablar despacio, por favor? ¿Ok? Tal vez yo hablo muy rápido y ustedes me pueden pedir, Miss, can you speak slowly, please? Y la última frase que es, I don't understand. No la entiendo. ¿Okay? Ahí ustedes cuando están perdidísimos y ustedes me dicen, no, Miss, I don't understand. I don't understand. Voy a enviarles el audio de esta, listen and repeat, y van a escucharlo y van a repetir. Pueden ponerle pausa a esto y pueden escucharlo y repetir las veces que ustedes quieran. Ahora, tenemos ask and answer about the objects in one. El ejercicio number 5. Ask, pregunte, okay? Ask and answer y responda about the objects in one. Okay? Entonces vamos a poner esta pregunta. What's this called in English? ¿Cómo se llama esto en inglés? Y vamos a decir, it's a pen. Esto lo vamos a hacer en la clase en línea. ¿Okay? Este ejercicio se lo voy explicando para que cuando ya vayamos ya sepamos a qué vamos. Luego tenemos the exercise number 6.
look at the objects in one and mark true or false, the correct and the false sentences. Then we have letter A, it's a red pen. Si es el color rojo, is true. Then it's a green eraser, green, verde. It's a white computer, white es blanco. They are black notebooks, negras. Yellow, amarillo, and pink, rosa. Entonces, si vamos a ver en la página anterior donde tenemos la imagen del aula de clase, van a leer estas oraciones, van a irse a esa imagen y van a ver los objetos que dicen. Por ejemplo, hay un pen ahí en la picture. Si es rojo, le vamos a poner true. Si es de otro color, digamos blue, is false. Ok, pueden ponerle pausa a este video y luego seguimos. Now, in the exercise number 7, dice parts of speech. Ok, tenemos la parte de una oración y tenemos write the words in the table. Vamos a escribir las palabras en esta tabla de aquí. Ya tenemos varias oraciones. Tenemos la primera oración aquí, que es it's a red pen. Entonces, el pronoun es lo que me va a decir si estoy hablando en singular o en plural. En este caso, como estoy hablando de una cosa, vamos a utilizar it. Luego, en el verbo tenemos es o tenemos el mismo es, pero abreviado con un apóstrofe. Luego tenemos el article. ¿Qué es un article? Es cuando decimos la cantidad, ¿ok? En este caso sería a, ¿verdad? A, un, a. Luego tenemos el adjetivo, que es lo que describe. En este caso de esta oración, lo que describe es el color. Rojo, red. Ponemos red aquí. Y luego tenemos el noun, que es el objeto. ¿De qué estamos hablando? Del lápiz. It's a red pen. Ahora les voy a mostrar aquí. Tenemos el pronoun, verb, article, adjective, and noun. Tenemos it is a red pen, ya completo. Luego tenemos aquí they. ¿Por qué tenemos they? Porque si nos fijamos aquí en el noun, que es el objeto, tenemos books, que es en plural. Como tenemos books aquí, entonces este they va a ser porque estamos hablando en plural. Esos. Luego el verbo ya no va a ser is, sino que va a ser are, de son. Porque no vamos a decir esos es. No, tenemos que decir esos son. They are. Y luego aquí no vamos a utilizar un article porque como es plural, no vamos a utilizar a, ni tampoco an, de uno. Porque no estamos hablando solo de una cosa, sino que se deja vacío. They are. Y luego viene el adjective. Nos saltamos al adjective, que en este caso es green. ¿Ok? Green, que es verde, y el noun, que es books. Ahora les toca a ustedes en su cuaderno completar esta de aquí con notebook. Estamos de nuevo en este ejercicio y tenemos también esta tabla que la vamos a llenar con estas oraciones. Luego tenemos esta oración. It is an orange pencil, they are brown chairs, they are chairs. Entonces las vamos a ubicar en esta tabla. Si no les cabe, vamos a copiarlas en el cuaderno. Luego tenemos aquí ask and answer about objects in your classroom. ¿Ok? Tenemos esta imagen. Entonces vamos a preguntar, what's this? It's a red pen. Estos son los ejemplos. What are those? They are brown chairs. Esas son sillas cafés. Y vamos a hacer más preguntas como estas. ¿Ok? Con los otros objetos que vemos aquí en la picture. ¿Cómo vamos a hacer? Recordemos que primero vamos a preguntar con what. Luego estamos preguntando por una sola cosa. Y luego vamos a utilizar uno de estos, ya sea this, those, these, or that. Dependiendo de si está cerca, si está lejos, ustedes pueden mezclarlo, ¿ok? Okay, now we have here Kahoot, que es de la aplicación que les hablé, que vamos a estar utilizando en la clase.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a irnos a Google o si lo tienen ya descargada en la aplicación de su teléfono, van ahí y les va a salir esta página donde dice Game Pin. Este es un pin que yo les voy a enviar a ustedes. Ok, entonces digamos que este es el pin. Yo le doy Enter y inmediatamente él me lleva a el juego o la asignación que yo tengo para ustedes y ahí simplemente van a seguir las instrucciones que se les muestre en ese momento.